Cordial saludo, mi nombre es Valentina Quintero, soy estudiante del programa Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este video, en esta oportunidad, estaré hablando sobre las principales renovaciones de la enseñanza de la gramática, esto para la asignatura de lengua materna y será basado en el documento Renovación de la enseñanza de la gramática en la escuela secundaria por Guevara y Coronel. Para poder abordar este tema es importante recalcar que la gramática se venía enseñando en el idioma español de una forma muy sistemática, donde éramos enseñados a repetir una serie de conceptos y en cada lugar se abordaba de una forma estándar, ¿no? Que era la idea de ese momento. Lo que pretende este documento es replantear la enseñanza de la gramática para que ésta sea más didáctica y pretende también mantener la valoración y el respeto por la variedad que podemos encontrar en el idioma y que los estudiantes traen a la aula de clases, pero brindarles el acceso a la variedad estándar. ¿Para qué? Para que les permita manejarse en otros ámbitos sociales donde se requiere esa variedad estándar, ya que muchos estaban siendo como estigmatizados o segregados debido a esta variedad de gramática o esta forma particular de hablar. Y bueno, estamos hablando también mucho de esta nueva gramática o esta nueva propuesta de gramática didáctica, habla mucho de la metalingüística, que es la relación entre la lengua y la cultura de una sociedad. Y para este video, pues es súper importante tenerlo claro. ¿Cuál es el objetivo de la gramática didáctica de esta nueva propuesta? Propiciar la reflexión metalingüística. Entonces, ¿qué es lo que pretende? Confiar en la intuición del hablante, el saber hacer del estudiante, ya que nosotros somos hablantes nativos, hay cosas que están innatas en nosotros y que por intuición podemos sacar, digamos, la conclusión, el saber decir que no se dice mesa la, sino la mesa, es algo muy intuitivo que llevamos, ya que pues es nuestra lengua materna. Entonces, pretende esta nueva didáctica, esta nueva gramática, confiar en esa intuición del estudiante, en el saber hacer del estudiante que es innato de sí mismo y dice que este es el mejor camino para ayudarlo a reconocer las estructuras de la lengua, que va a ser mediante la reflexión lingüística. Aborda la gramática de manera didáctica, es decir, va a replantear los materiales didácticos que se van a utilizar para la enseñanza. Ya no se va a valer únicamente de los materiales que se dispongan en la editorial que el colegio quiera manejar, sino que el docente, y esto, bueno, lo vamos a hablar más adelante del rol del docente, el docente va a tener un rol supremamente importante en este diseño de materiales, ya que se va a enfocar en sus estudiantes y no se va a estandarizar como se tiene en las editoriales, no se va a depender de este material, sino que el docente va a poder generar su propio material de tal forma que sea individual y que sea muy personalizado para sus estudiantes. Habla de la reflexión y la argumentación y va a ser supremamente importante también este punto, ya que en la enseñanza de la gramática no se tiende a reflexionar, sencillamente la enseñanza tradicional nos dice esto es así porque así debe ser, punto, y no hay oportunidad de que el estudiante analice, reflexione, argumente. ¿M? Y en esta nueva gramática la idea es que se pueda implementar propuestas de análisis, que se descubran ambigüedades, factores que alteran la gramática, reglas, etcétera. Y estos van a ser unos ejercicios que requerirán una reflexión intelectual y argumentativa por parte del estudiante. Es decir, el docente va a plantear este tipo de ejercicios para que el estudiante pueda reflexionar sobre la gramática y pueda argumentar. Em, Va a ser también muy importante el rol del docente, como les venía comentando. ¿Cuál va a ser ese rol? Hacer que el alumno se cuestione. ¿M? Va a plantear ejercicios de reflexión, va a diseñar material más allá del que entregan las editoriales, se va a alejar de esa sistematización y decir esto es así porque sí. Em, Va a ofrecer una variedad sin perder la importancia social de la lengua estándar, es decir, nosotros podemos hablar de en diferentes lugares del mundo se habla un español distinto, entonces, ¿por qué no abordar inclusive dentro del mismo país se puede hablar un español diferente? ¿Por qué no abordar estas diversidades si son necesarias para el saber social del estudiante, que si en algún momento se llegue a encontrar en una situación donde necesite entenderlo, inclusive hablarlo, tenga la capacidad de hacerlo?
Em, bueno, y también nos habla mucho de que la gramática sea más transversal, que no se trabaje por islas, cada componente, que, que se le pueda dar, el docente le pueda dar el valor comunicativo, por ejemplo, de la estructura. Entonces, no es únicamente ver la estructura, ver los tiempos gramaticales, ver los adjetivos, sino que todo esto tiene una conexión, tiene no es algo aislado. Todo esto debe llegar a un punto donde todo converja y pueda darse el surgimiento de la lengua de la forma adecuada, de la gramática, es decir, la gramática se va a formar por diferentes cosas, pero todas están unidas y entrelazadas. Entonces, el docente, aunque pueda haber cosas de manera aislada, debe encontrar entre sí mismos esos puntos que los conectan y no únicamente verlos de forma separada, ya que esto no va a generar ningún pensamiento por parte del estudiante, no va a haber ninguna reflexión, sencillamente van a ser reglas que se van a aprender y se van a memorizar y no va a haber ningún ejercicio de reflexión como el que requiere la nueva gramática y como el que plantea la nueva gramática, que va a ser mucho más didáctica. También va a pedir que se haga una relación, un estudio integral desde distintos puntos de vista de cada tema que se profundice y no trabajar someramente, que se aborde desde concepciones más amplias. Por ejemplo, cuando vemos los tiempos verbales, no es únicamente reconocer y realizar la tabla para conjugar. Entonces, yo estudio, tú estudias, él, ella, ellos estudian. No, sino que sea algo que vaya mucho más allá y que sea el valor de ese tiempo, el valor semántico del tiempo, de ese tiempo que estoy trabajando, para qué me sirve. ¿Mm? Darle también otra característica muy importante y una renovación es que le da el lugar a la morfología. ¿Qué quiere decir eso? Que va a reconocer la relación entre las palabras y su lengua para ver los principios que rigen la formación de nuevas palabras. Esto es muy importante porque debemos conocer el origen de nuestras palabras e inclusive encontrarle la relación con los otros idiomas. Miren, esta palabra se parece en portugués, se parece en italiano, tiene la misma raíz. Y no es únicamente este estudio de que tal palabra viene de tal cosa, sino aparte poderlo relacionar para que se pueda estudiar la formación de nuevas palabras. Es decir, que el estudiante participe no únicamente como un objeto que observa, como un ente observador, sino que pueda involucrarse en el proceso y hacer parte e interesarse, por ejemplo, por la investigación gramatical. Y esto es un rol que debe ejercer el docente. También otra renovación que podemos encontrar en esta nueva gramática es incorporar la categoría de adjetivos. Básicamente, pues esto fue lo que yo pude extraer de ese texto y como conclusiones, pues creo que es muy importante saber que para esta nueva gramática se debe partir de la intuición de cualquier hablante, ya que nosotros somos nativos, debemos confiar en la intuición de nuestros estudiantes. ¿M? Que se implementa la competencia metalingüística. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se estudie, que se pueda implementar no únicamente el conocimiento general, sino aparte vincularlo con la parte social. Em, en el ámbito escolar también es importante fijar la norma lingüística. Esto es supremamente importante. Sabemos que hay normas, que hay cosas que son de una manera, pero ¿cuál es la importancia? Y creo que es lo que más busca la nueva gramática, es que el estudiante sea y tenga la capacidad de reflexionar sobre la gramática, sobre por qué estoy hablando de esta manera, ya que a partir de esta reflexión, el estudiante no siempre va a necesitar al docente que le diga cómo debe hacer, sino que aparte van a ser conocimientos que van a durar para toda su vida, porque aprendió no a sistematizar, no a repetir, sino a ser una persona capaz de realizar análisis, de reflexionar, de tener un pensamiento crítico frente al idioma y de esta forma construir su propio lenguaje de la manera más adecuada. Entonces, otra cosa importante para concluir es que el rol del docente en esta nueva gramática es fundamental, ya que es él el que va a llevar a los estudiantes por este camino didáctico desde el conocimiento eh, hasta el estudiante, es decir, él va a crear ese puente, el docente va a ser quien va a crear ese puente entre el conocimiento y el estudiante y ese puente va a ser la didáctica. Entonces, el diseño de material, la preparación de clase, el replanteamiento de los ejercicios de reflexión deben partir de parte del docente. Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la nueva gramática es precisamente a este, que el docente no está capacitado para poder impartirla
de la forma en la que el estudiante necesita escucharla y que se necesita realizar. Nosotros debemos tener un buen dominio de nuestra lengua. ¿Cuántas personas, inclusive profesionales, andan pues por la vida sin tener un dominio adecuado de la lengua, de su lengua materna? Entonces, creo que es supremamente importante que podamos nosotros como docentes de lenguas comprender y apropiarnos de este concepto de la nueva gramática, la forma en la que vamos a comenzar a plantear nuestras clases y no es solamente seguir normas por seguir normas, sino tener esta capacidad de pensar críticamente, de reflexionar y de analizar nuestra lengua. Muchísimas gracias.